Hola, hoy revisaremos el tema de este Streptococcus pyogenes. Este es un patógeno primario y también es muy conocido, dadas las características microbiológicas que acabamos de observar, es muy conocido como Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Es un patógeno, es una bacteria exclusiva de humanos y aunque puede existir portadores asintomáticos tanto en la piel como en las mucosas. Se ha establecido que alrededor de un 20% de los niños o un 5% de adultos pueden portar este patógeno en las vías respiratorias. ¿Qué mecanismos de virulencia tiene Streptococcus pyogenes? Pues tiene muchos mecanismos de virulencia. Es una bacteria bastante agresiva. Tiene cápsula con ácido hialurónico. Recuerden que la cápsula es importante para evadir la respuesta inmunológica. Tiene pilis para adherirse a superficies. Ahí es muy importante una proteína T que está en la punta de los pilis. Tiene otras proteínas, la F y la M en su envoltura. La proteína M es la proteína que tiene más relevancia, dado que está asociada a cuadros de infecciones postestreptocócicas. Hay muchas variantes de esta proteína M y nos permite clasificar a Streptococcus pyogenes en dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 se les conoce como cepas reumatógenas, dado que está asociado a fiebre reumática. El grupo 2 se conoce como cepas nefrogénicas, ya que están asociados a cuadros de glomerulonefritis. Ambas son enfermedades que se presentan después de una infección por Streptococcus pyogenes. Se conoce que las proteínas del grupo 1, aquí están algunos ejemplos, la 1, la 3, la 5, hacen reacción cruzada con algunas proteínas que están presentes en el corazón, en articulaciones, en vasos sanguíneos, en tejido celular subcutáneo y están asociados con la fisiopatología de la fiebre reumática. En cambio, en las cepas nefrogénicas, por ejemplo, las serotipos 12 y 49, estos forman complejos de antígeno-anticuerpo que van y se depositan sobre los glomérulos y ahí es donde ejercen el efecto agresivo sobre los riñones, causando los cuadros de glomerulonefritis. Otros mecanismos de virulencia, pues están los ácidos teicoicos. Recuerden que son importantes en las gram positivas, favorecen la adhesión de estas bacterias y tienen una gran cantidad de enzimas. Tiene, por ejemplo, hialuronidasas que le permiten ser factor de invasión, ya que degradan el ácido hialurónico de los tejidos. Tiene fibrinolicinas que son capaces de degradar coágulos, lo cual también les permite avanzar en las lesiones. De hecho, ya se ha purificado esta streptocinasa o fibrinolicina y se está usando actualmente para el tratamiento de cuadros de trombosis en pacientes, ya que tiene muy buen efecto degradando estos coágulos. Tiene también DNAsas, streptodornasas. Estos son importantes, estas enzimas, ya que fungen como un marcador importante cuando hay infecciones por esta bacteria, sobre todo en los cuadros de postestreptocócicos, donde están asociados con infecciones cutáneas. Tiene hemolicinas, como señalábamos, que nos generan patrones hemolíticos. Dado que son producidas por estreptococos, se le conocen como streptolicinas, pero en realidad pues el efecto es degradar eritrocitos o destruir eritrocitos y degradar hemoglobina. Hay dos tipos de streptolicina. La S es la que se produce en la hemólisis en los medios de cultivo, ya que es una hemolicina resistente al oxígeno, y la streptolicina O, que es lábil o es sensible al oxígeno, pero esta es la inmunógena, es la que genera los anticuerpos cuando hay infecciones por estas bacterias, por Streptococcus pyogenes, y a estos anticuerpos se les conocen como anticuerpos antiestreptolicinas o también se les llaman ASLO.
Y la elevación de estos anticuerpos pues nos indica una infección previa por Streptococcus pyogenes. Son un marcador importante en el caso de las fiebres reumáticas. Cuando hay elevación de estos anticuerpos, pues nos está indicando que el paciente se está infectando con Streptococcus pyogenes y hay que tener cuidado, ya que recordemos que estos anticuerpos anti-streptolicina O están asociados a la fisiopatología de la fiebre reumática. Son los anticuerpos que reconocen de forma cruzada a proteínas de corazón, de articulaciones o de tejido celular subcutáneo. Entre más anticuerpos haya en estos pacientes, pues más lesiones se van a presentar en estos órganos. También, además de estas hemolicinas, tiene toxinas. Tiene toxinas eritrogénicas o también conocidas como pirógenas. Hay 4 variantes y están asociadas particularmente a la fiebre escarlatina o a cuadros de choque tóxico estreptocócico. ¿Qué enfermedades nos provoca Streptococcus pyogenes? Las vamos a dividir en 2 grupos. Las infecciones estreptocócicas, que son las causadas directamente por Streptococcus pyogenes, por esta bacteria, son, digamos, infecciones agudas y piógenas, causantes de pus o de lesiones en los tejidos. Y tenemos las otras infecciones que son enfermedades post-estreptocócicas. Estas se generan posterior a una infección de este tipo, de las estreptocócicas. Y por lo general se deben a una acción exagerada de la respuesta inmunológica. Incluso pues se presentan meses o años después de una infección por estreptococos. En estas enfermedades ya no hay habitualmente la bacteria, sino que estas lesiones o estas enfermedades son producto de el efecto de la respuesta inmunológica exagerada en contra de algunos antígenos de estos estreptococos. Y de esta forma tenemos a la fiebre reumática, a la glomerulonefritis o a los PANDAS, que es el acrónimo de enfermedades neurológicas autoinmunes en la población pediátrica causadas por Streptococcus pyogenes. De las enfermedades estreptocócicas, pues tenemos en primer lugar a las faringoamigdalitis, que si bien pues Streptococcus pyogenes causa alrededor del 15 al 20% de estos cuadros clínicos, en realidad el 80% o incluso más son causadas por virus. Eso es importante considerarlo para no caer en el abuso de antibióticos cuando no se requiere. Pensar siempre que de inicio la mayoría de las faringoamigdalitis son de naturaleza viral. Sin embargo, cuando se presenta por Streptococcus pyogenes, pues hay inflamación, como se aprecia en estas imágenes, hay exudados blanquecinos, son enfermedades que se presentan entre los 5 y los 15 años, hay fiebre por lo regular, hay adenopatías cervicales y por lo general no se presenta tos. Estos algunos datos clínicos de los que acabamos de mencionar se asocian con los criterios CENTOR, que son criterios que generan un puntaje dependiendo de las características que presenten las faringoamigdalitis y nos permite diferenciar entre una infección viral y una infección bacteriana. Es muy importante para no abusar de los antibióticos o, en el otro sentido, también no ser muy flexibles en el diagnóstico y dejar pasar faringoamigdalitis como virales cuando realmente son por piógenes, y esto a la larga nos puede llevar a infecciones postestreptocócicas, ¿no? A enfermedades postestreptocócicas si no son tratadas adecuadamente, ¿no? Entonces es muy importante establecer adecuadamente el diagnóstico clínico y laboratorial. En este caso tenemos imágenes de faringoamigdalitis virales, en donde se aprecia pues la
hiperemia, la hipertrofia de las amígdalas, pero no tenemos esas natas o esos puntilleos blanquecinos característicos de Streptococcus pyogenes. En estos casos pues hay más cuadros catarrales y presencia de tos. Por lo general no hay fiebre o hay febrícula y eso nos está indicando una faringoamigdalitis de tipo viral. En el caso del impétigo son lesiones cutáneas que se pueden presentar alrededor de los orificios nasales o bucal. Generalmente son costras o son lesiones planas con un poco de costra de naturaleza melicérica. Es importante hacer diagnóstico de estas infecciones porque muchos de estos impétigos pues están asociados justamente a las enfermedades postestreptocócicas, en particular glomerulonefritis. Entonces, si no se hacen diagnósticos adecuados, se pueden dejar pasar estas lesiones como si fueran virales cuando son por Streptococcus pyogenes y puede desencadenar en una complicación de una glomerulonefritis si no son adecuadamente tratadas. Otra enfermedad estreptocócica es la fiebre escarlatina. Se caracteriza por una faringoamigdalitis asociada a un exantema en el tronco y en la parte proximal de los brazos. Es un exantema macular y el característico de estas enfermedades es la lengua en aspecto de frambuesa. Otra de las enfermedades estreptocócicas es la erisipela, es una linfadenitis, una afección del tejido celular subcutáneo, en donde se aprecian muy bien los bordes entre la zona afectada y el tejido sano. Estos se conocen como erisipelas, a diferencia de la celulitis, que también es una linfadenitis, una infección del tejido celular subcutáneo, pero en este caso no se define bien el borde de la lesión con el tejido sano. En este caso estamos hablando de celulitis. Una lesión mucho más grave pues son las gangrenas estreptocócicas o las fascitis necrosantes. En los medios se le conoce como bacteria come carne. Es una afección aguda con gran destrucción de tejido, tanto celular subcutáneo como tejido graso. Se observa parte del músculo, de las fascias musculares. Son infecciones graves, son lesiones muy graves con alta tasa de mortalidad. Puede haber aquí colecciones de pus o de sangre. En el caso de las enfermedades postestreptocócicas tenemos, como comentábamos previamente, la fiebre reumática, la glomerulonefritis y los pandas. La fiebre reumática es una complicación pues no supurativa con lesiones a nivel del corazón, de las articulaciones, de los vasos sanguíneos y del tejido celular subcutáneo, que generalmente se presenta posterior a una faringoamigdalitis. ¿Qué condiciones se presentan para que una faringoamigdalitis pueda evolucionar a fiebre reumática? Pues no son bien conocidas, pero hay algunas características que sí es importante que las conozcan. En primer lugar, pues depende de la cepa de Streptococcus pyogenes que esté causando la faringoamigdalitis. Hay más posibilidades de que evolucione a fiebre reumática si la cepa es de tipo reumatógeno, de las portadoras de esa proteína M1 que comentamos en los mecanismos de virulencia. También depende de la susceptibilidad del hospedero, depende de cómo maneje la respuesta inmune este hospedero, si se forman anticuerpos que cruzan en contra de estos tejidos, pues más fácilmente se va a generar fiebre reumática y también si hay un ambiente propicio con infecciones repetitivas de Streptococcus pyogenes, pues se puede favorecer la generación de estos anticuerpos y las lesiones que van a desencadenar en fiebre reumática. Es una infección pues crónica, incapacitante. El diagnóstico se basa en criterios tanto clínicos como laboratoriales. Es muy importante los criterios de Jones para establecer junto con la presencia de anticuerpos antiestreptolicina O o anti-DNAsa el diagnóstico de esta enfermedad.
Estos criterios, por ejemplo, hay criterios mayores, la presencia de carditis, de poliartritis, de corea, de nódulos subcutáneos, de eritema marginal, si hay artritis o artralgias migratorias, criterios menores como fiebre, poliartralgias, aumento de reactantes de fase aguda, la prolongación del intervalo de PQ del electrocardiograma, pues son criterios que nos ayudan a hacer diagnóstico de fiebre reumática. En el caso de la glomerulonefritis, pues es una inflamación aguda del glomérulo donde se presenta edema, sobre todo de extremidades inferiores, hay hipertensión, hay hematuria y proteinuria. Generalmente las glomerulonefritis son posteriores a impétigo, es decir, lesiones cutáneas, no tanto a faringoamigdalitis, aunque también se pueden presentar. Los pandas, que es otra de las enfermedades postestreptocócicas, pues son, como mencionábamos, alteraciones neurológicas derivadas de infecciones por estreptococos en niños. Generalmente estamos hablando de movimientos involuntarios como corea, cuadros psiquiátricos, alteraciones obsesivo-compulsivas, tics. Ese tipo de alteraciones neurológicas están asociadas a los pandas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico microbiológico de una infección por estreptococo piógenes? Pues una parte importante es la evaluación clínica, sobre todo en el caso de las faringoamigdalitis, es importante establecer si es viral o es bacteriana para evitar el abuso de los antibióticos. O por otro lado, no ser tan flexibles y dar como infección o una faringoamigdalitis viral cuando en realidad es por estreptococo piógenes, no darle tratamiento y entonces favorecer las enfermedades postestreptocócicas como pudiera ser una fiebre reumática. Entonces la clínica es muy importante. En el caso de una tinción de Gram, también es importante la microscopía. Digamos que en las faringoamigdalitis no cobra mucha relevancia, ya que a nivel bucal pues tenemos una gran cantidad de microbiota, que incluso pues muchos de ellos son cocos gram positivos. Pero es muy útil una tinción de Gram cuando estamos hablando de un absceso o de una lesión cutánea. En este caso nos puede orientar para establecer el diagnóstico de una posible infección por estreptococo piógenes. Hay pruebas rápidas en el caso del diagnóstico de faringoamigdalitis estreptocócicas. Es una prueba que se puede realizar en el consultorio. Se toma una muestra faríngea, se mete en una solución salina, una solución reveladora, y una gotita de esa solución se pone sobre un cartucho. Si la prueba es positiva, se observa una banda de color. Si resulta negativa la prueba, es muy importante realizar el cultivo de cualquier forma, ya que el cultivo de exudofaringio es la prueba estándar para el diagnóstico de una infección estreptocócica de faringoamigdalitis. La detección de anticuerpos antiestreptolicina O es muy importante para el diagnóstico de fiebre reumática o de glomerulonefritis cuando es de origen faríngeo. Es un marcador importante, como ya lo hemos estado señalando. También los anticuerpos anti-DNAsa son de utilidad, sobre todo cuando las infecciones provienen de impétigos. El cultivo, como decíamos, el exudofaringio es el estándar de oro. Ya hemos mencionado pues cómo se hace la evaluación de un cultivo de Streptococcus pyogenes en agar sangre. Son colonias muy pequeñitas, son beta hemolíticas, pues son al gram, son cocos gram positivos. Hacemos la prueba de catalasa, debe de resultar negativa. Entonces, ante este resultado, estaríamos ante una bacteria del género Streptococcus. ¿Cómo establecemos si es piógenes? Pues realizamos la prueba de bacitracina o la prueba de PIR. Para este diagnóstico microbiológico no se requiere realizar antibiograma, ya que afortunadamente todos los estreptococos piógenes son sensibles a los beta-lactámicos. Aquí está el tratamiento. En el caso de las faringoamigdalitis, pues se usan beta-lactámicos por 7 a 10 días.
se pues prefiere el uso de penicilinas orales o de, por ejemplo, amoxicilina, que se puede utilizar en jarabes en el caso de los niños. No es necesario que vaya con ácido clavulánico, un inhibidor de beta-lactamasas. Ya dijimos que los estreptococos son sensibles a los antibióticos, en particular a los beta-lactámicos. En el caso de las alergias a penicilinas, pues se utilizan cefalosporinas de primera generación, la cefalexina, o macrólidos como la eritromicina u otros antibióticos que inhiben síntesis de proteínas como clindamicina. Sin embargo, en estos casos, cuando se utilizan los macrólidos o la clindamicina, sí se han detectado resistencias de estreptococopiógenes, por lo que se recomienda el empleo del antibiograma para establecer la susceptibilidad. En el caso de infecciones graves, pues ahí está indicado el uso de vancomicina o de clindamicina intravenosas. Estamos hablando de casos como por ejemplo fascitis necrosantes. El tratamiento de complicaciones de las enfermedades postestreptocócicas pues dependerá del tipo de lesión que se haya presentado. Por ejemplo, en la fiebre reumática pues se puede utilizar cirugía valvular o cateterismo, o se dan antiinflamatorios esteroideos para disminuir la respuesta inflamatoria y por lo tanto disminuir las lesiones que se puedan producir en estos tejidos. En el caso de que hubiera poliartritis pues se utilizan salicilatos. En el caso de las pandas, de las coreas, pues se utilizan carbamazepinas. Es decir, hay un tratamiento adyuvante dependiendo del tipo de lesiones que se presenten cuando hay o cuando estamos hablando de enfermedades postestreptocócicas. En cuanto a las medidas de prevención, es muy importante realizar un diagnóstico adecuado. Ya hemos visto cómo si no se hacen diagnósticos de faringoamigdalitis estreptocócica, esto puede complicarse y puede derivarse en secuelas graves como una fiebre reumática. De tal forma que es muy importante ustedes como médicos saber distinguir entre una faringoamigdalitis viral de una estreptocócica y establecer bien las pautas de diagnóstico con los criterios CENTOR para dar un tratamiento oportuno, no abusar de los antibióticos en el caso de que fuera viral, o darlos de forma oportuna cuando estamos ante una faringoamigdalitis por estreptococopiógenes. Se sabe que si el tratamiento se realiza dentro de los primeros 10 días de infección por esta bacteria, en el caso de las faringoamigdalitis, se reducen muchísimo las posibilidades de desencadenar o de desarrollar una fiebre reumática. Desafortunadamente no existe una vacuna para prevenir infecciones por esta bacteria, y las medidas de higiene personal, el lavado de manos, evitar el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias es muy importante para prevenir estas infecciones. Ya cuando se tiene el diagnóstico de fiebre reumática, es muy importante evitar a toda costa las infecciones repetitivas por estreptococopiógenes, ya que recordemos que cada vez que se infecte el paciente se elevarán sus anticuerpos anti-streptolicina O, y muchos de estos anticuerpos son los que participan reconociendo de forma cruzada todos los tejidos del paciente, provocando las lesiones a nivel de corazón, de articulaciones, de tejido subcutáneo que se observan en la fiebre reumática. Dependiendo de la gravedad del diagnóstico de la fiebre reumática, es el tiempo en el que se le darán antibióticos profilácticos para evitar justamente estas infecciones por la bacteria. Si no hubo muchas lesiones en la fiebre reumática, se darán antibióticos durante 5 o 10 años o hasta que cumpla 21 años el paciente. Después de este tiempo, pues se sabe que la incidencia de infecciones, al menos faríngeas por estreptococopiógenes, se reducen muchísimo. Pero si el diagnóstico de fiebre reumática involucró lesiones graves de carditis o otras lesiones a otro nivel,
pues entonces incluso se prefiere extender el tratamiento con penicilina o con algún beta-lactámico hasta los 40 años, para evitar a toda costa que se sigan produciendo mayor cantidad de anticuerpos y mayor cantidad de lesiones y se agrave la enfermedad postestreptocócica. En este caso, pues la fiebre reumática. Muy bien, pues como ven, Streptococcus pyogenes es una bacteria muy importante, es un tema muy amplio. Si tienen alguna duda, pues lo revisamos en clase y vamos a hacer algunas reflexiones también en clase. Muchas gracias.